De la Ciudad de México y Área Metropolitana, pues en otro programa más de la serie, y que ya se nos está haciendo costumbre o vicio de salir cada rato, pero en esta ocasión contamos con un gran invitado. Estamos en compañía de Adriana Silvia. Como siempre aquí, agradeciendo mucho su presencia en nuestros canales. Y Osvaldo Castañeda, motociclista y defensor de los derechos humanos. Osvaldo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a ambos. No, pues al contrario, todo un orgullo que te encuentres ahora sí que dentro del estudio de Motociclistas Unidos. Y bueno, vamos a tocar algunos temas referentes a derechos humanos y el motociclista. ¿Qué nos puedes contar de esto? A mí me gustaría más en esta apertura de diálogo que ustedes le preguntaran las dudas que hemos tenido, además de algunos trabajos que de alguna manera nos han enlazado, ¿no? Enlazado, así es. Bueno, vamos a empezar por presentarte. Es lo que iba a decir yo. Ajá. ¿Quién es Osvaldo? ¿Quién es Osvaldo para nosotros Motociclistas Unidos? Yo se los voy a contestar en una palabra. Es un pilar que nos ayudó, nos ayuda, está presente, nos asesora, nos aconseja, nos guía en los ámbitos de los derechos humanos, en otros temas, de cómo llevar a cabo una correcta y una manera que nos lleve a un buen fin de cómo manifestar las necesidades del motociclista, ¿sí? Y empezando porque el circular, el transitar, el vivir en la manera que a nosotros nos gusta, que es el motociclismo, tiene limitantes. Ahora, él nos puede ayudar a ver este punto de vista del motociclismo, cómo se relaciona con los derechos humanos. Aquí una de las cosas muy importantes, y me parece sí sensato señalarlo, para no ocultar, hemos trabajado en lo que es materia legislativa. ¿Sí? Hemos trabajado todo lo que es las líneas de coyuntura legal, es decir, todo lo que tiene que ver con leyes. Nos hemos pasado horas trabajando. Claro, es un tema que a mí poco me gusta hablar no me gusta el hecho de decir, de colgarte medallas, ¿no? Me parece que es un trabajo en equipo, porque la colaboración en conjunto es básica. Si no trabajamos de manera armónica en las situaciones que a todos nos tienen que interesar, no podemos progresar en ningún tema. Ahora bien, en el tema de derechos humanos, aquí lo más importante es saber, te voy a preguntar, ustedes deberían preguntarme, no yo, pero te voy a preguntar yo aquí a los. ¿Cuáles son los derechos humanos que yo de manera recurrente escucho a los compañeros que suben videos, a los amigos motociclistas que dicen, es que están violando mis derechos humanos? Exactamente. Yo te preguntaría ahorita a ti, tú como motociclista, ¿consideras que han violado derechos humanos? Bueno, contéstame, ¿crees que han violado? Sí. ¿Cuál? Bueno, pues el de la libertad, ¿no? El de libre libertad sobre tu motocicleta. Eres detenido y... Hasta ahí. El de la libertad, tú dices. Silvia, tú eres motociclista, o por lo menos de manera concatenada, o en esta fusión social y de simpatía por el motociclismo. ¿Cuáles son los derechos humanos que tú has percibido que, lo personal o a los compañeros les han vulnerado? Bueno, principalmente yo te diría que son las limitantes. ¿Cuáles son los derechos humanos que te han violentado en el tema precisamente que acarrea esto que emana de la Constitución? Pues disfrutar de los demás derechos que tenemos como ciudadanos. ¿Cuál? A ver, otra vez la pregunta. Perdón que salió así las personas que me verán ahí. Bueno, a ver, vamos no, espérame, no, vamos por partes. Porque si no escudriñamos de manera puntual qué son los derechos humanos, vamos divagando en una esfera que no tiene sentido, donde vamos pronunciando constantemente que se vulneran derechos humanos. Claro, estamos aterrizándolo en materia o en más bien en cuestión motociclismo. Sin embargo, no se nos olvide que somos ciudadanos. Tú ya me contestaste, necesito que ella me conteste para que sigamos y la gente vaya resolviendo dudas, porque si vamos a platicar y vamos a divagar, no vamos a tener ningún resultado y esta plática de una hora no va a tener ningún sentido. Por lo menos si me van a mentar a la mamá, que me la mienten como debe ser, ¿no? A ver, ¿cuál es uno de los derechos humanos que te han violentado? Porque a mí me has dicho que ciertas personas
de ciertos sectores te han vulnerado tus derechos humanos. ¿Cuál? Un derecho, uno que tenemos. Pues, bueno, yo te dije ese, de transitar en determinadas vías. Ahí está una situación grave. Bueno, empecemos. A ver, explícanos primero qué son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Para poder empezar desde... Es todo este conjunto de normas que se establecen en un marco jurídico, en este caso la Constitución. Es un conjunto de derechos inherentes al hombre. Es decir, todos como seres humanos tenemos ciertos derechos por el simple hecho de haber nacido. Pero bueno, si toco ese tema va a ser muy complicado porque tendríamos que hablar del tema de la vida, pero es eso, coloquialmente y así de sencillo, es todo lo que a partir del año 2011 con la reforma constitucional, con el expresidente Calderón Hinojosa, establece en su título primero, capítulo primero, la reforma constitucional de derechos humanos. ¿Ok? Antes se le decía garantías individuales, son sus derechos humanos y sus garantías. ¿Ok? Esas son las que emanan de un marco legal que es la Constitución y los otros son inherentes al hombre, ¿no? Por el simple hecho de haber nacido. Claro, es una polémica y un asunto jurídico muy complicado, de debates, que bueno, me parece que no sería el momento adecuado hablar esa parte, ¿no? Ok. Ahora, dentro de los tú, bueno, como especialista en los derechos humanos, ¿cómo nos afecta, por ejemplo, las detenciones que nosotros tenemos por parte de las autoridades, pues en nuestra motocicleta? ¿Hasta dónde podemos nosotros considerar que sí han violado los derechos humanos? Por esa razón yo les preguntaba a ustedes, ¿cuáles son los derechos humanos de los cuales ustedes han percibido que hay una violación a los mismos? Bueno, cabe señalar, vamos a ir construyendo. Cabe señalar que la violación de derechos humanos solamente se va a dar con base y fundamento a que el Estado es el único ente que viola derechos. Sin embargo, existe una laguna en la ley muy grande. El artículo primero constitucional en su párrafo quinto estrictamente habla del tema de discriminación. Vamos recordando, el Estado es el único que viola derechos humanos. Sí. Qué curioso, o en el argot jurídico, en la jerga jurídico, hay una laguna, porque el artículo primero en su párrafo quinto dice que queda prohibida toda discriminación, ¿Qué sucede? ¿Quién promueve o quién alienta o quién va discriminando a otras personas? Otra persona, otro ciudadano. Quiere decir que no solamente los entes del Estado violan derechos. El tema de discriminación está tipificado en su artículo 206 en la Ciudad de México. En las otras entidades, si lo desconozco, me vería mal hablando de un fundamento legal que no lo tengo a la mano, pero el federal, el inciso 49 ter, sí señala el tema de discriminación. Entonces, ya desde ahí tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque podría estar fundado el tema de la violación de derechos humanos al motociclista por la apariencia. Entonces es un grave... Claro, lo sabemos. ¿Qué sucede? Si hay violación de derechos humanos, pero hay que saber sobre qué derechos hemos sido pisoteados o menoscabados. ¿Ok? Bueno, ahí vamos a esta parte, vamos construyendo. ¿Sí entendimos esta parte? Yo te escucho. Ok, bueno, a nosotros hablamos del gremio motociclista, pues por lo regular somos detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública y somos acusados muchas veces de infracciones que en unas veces se cometen y en otras veces, bueno, pues no se cometen. La violación, bueno, yo siento que es cuando ellos están infringiendo un reglamento porque, bueno, te despojan de tu motocicleta, si tú no te quieres bajar, bueno, utilizan la violencia, te bajan, si te pones a discutir tus derechos, bueno, pues te acusan ellos de un delito que ahorita es de ponerte con la autoridad, ¿cómo se llama? Cuando tú te opones al sí, resistencia, bueno, resistencia civil, ¿no? Es lo que te dice, ¿no? Y bueno, eres puesto a disposición del Ministerio Público y tu motocicleta a
al cóbralo, ¿no? Cuando se supone que eres regido por un reglamento de tránsito. Entonces, bueno, yo en ese preciso momento siento que son violados mis derechos humanos, ¿no? Como usuario de la vía. Y por eso vuelvo a insistir. Acabas de decir la palabra otra vez que la mayoría ocupa por la falta de conocimiento. Y no por esto quiere decir que todos tengamos que saber perfectamente lo que dice la Constitución. Pero aquí hay que hacer un paréntesis muy claro. Lo que es cierto es que nosotros tenemos unas obligaciones como ciudadanos, y me parece que la primera tiene que estar fundada y motivada por el simple hecho de que tú, como ciudadano, como persona, tienes la obligación cabal de tener conocimiento de cuáles son tus derechos fundamentales. No podemos hablar de derechos cuando tú no tienes un fundamento en ese discurso. Y la mayoría de los casos sucede lo mismo. Y esto, hago también otro paréntesis, no quiero que esto se vea como un ataque, al contrario, yo lo que busco es que el motociclista también se concientice en la materia, es decir, de primera mano tenemos que saber qué es lo que emana de la Constitución, porque antes que ser motociclistas somos ciudadanos. Y si tú estás al lado de tu motocicleta, no implica que tú seas motociclista. Puedes estar al lado de una motocicleta y no por eso eres un motociclista. Así es. Porque además también son cuestiones de apariencia o de estereotipos. Simplemente estoy parado y es más, venía yo caminando, pero hoy traigo chamarra y no traigo motocicleta, ¿no? Para mí es fundamental eso, por lo menos del artículo 1 al 29. Saber cuál es el fundamento legal para que con base en ello podamos disponer una serie de efectos secundarios tautológicamente hablando, con leyes secundarias, es decir, los reglamentos internos de la ciudad, que en este caso sería el reglamento de la Ciudad de México, el de movilidad, porque también hay una ley de movilidad que es una ley secundaria. Entonces, eso para mí es lo fundamental, para que tú tengas los elementos, tengas las bases, tengas los argumentos, y que en el caso de una detención, tú verdaderamente hagas valer esto. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos construirlo? Saber que de primera mano, me parece que desde mi punto de vista hemos cometido varios errores. El primero, y sí es básico, es el no conocimiento de la norma. No podemos hablar de otra cosa si no lo tenemos. Y la otra, ¿cómo podemos lograr generalizar un cambio en esta materia? Que generemos nosotros un pliego petitorio, no, como un decálogo del motociclista. Un decálogo que no vaya, si existen, son respetados, pero un decálogo de conocimiento jurídico. Como motociclista, ¿cuáles son tus obligaciones? Para mí, de primera mano, son ¿qué obligaciones tenemos? Sí. Porque la obligación es desde que tú te subes a la moto, y no es un derecho, porque estamos también confundiendo obligaciones y derechos. La obligación como ciudadano es que traigas pues tu licencia, tu tarjeta de circulación. Para empezar, y tu casco, que es lo que ahorita él es lo que marca el reglamento. Y sí tratamos de manejar esos términos de derechos y obligaciones en este perfil que tratamos de compartir con todos, ¿no? En cuestiones de obligaciones. Exacto, entonces ese decálogo es fundamental, ¿no? Saber cuál tenerlo, o sea, sí. Es esto. La primera base, como obligación, me parece que podríamos hacer dos decálogos. Uno es el de derechos a la par del de la obligación, o sea. Muy buena, muy buena. Porque sí. Si no emparejamos, y me parece que eso también es un trabajo que no es sencillo, porque hay que extraer de la ley una serie de elementos que nos permitan saber, por decirlo, hablar del libre tránsito no es demasiado amplio, ¿no? Entonces no podemos hablar solamente que el libre tránsito se refiere al tránsito de vehículos. No. El libre tránsito es el andar, el caminar de cualquier ciudadano, de cualquier persona en el territorio nacional. Entonces, eso nos va a permitir precisamente ir teniendo todos los elementos que le permitan a la persona defenderse y al mismo tiempo promover. Aquí no solamente es buscar cuáles son
o mejor dicho, ¿cómo le puedo hacer para defender el derecho supuestamente violado? No podemos defender algo que no conocemos. Y que a lo mejor no existe, lo he dicho varias veces. Exactamente. Que decimos derechos y no hay nada. Exacto, en la mayoría de los casos, si vemos videos y los analizamos de manera profunda, lo poco que hay, porque también sabemos que muchos de esos, de las redes, de lo que se sube en las redes sociales, ¿qué sucede? En la mayoría de los casos, suben la mitad del video. Sí, Normalmente subes la detención ya, aparentemente flagrante, del motociclista. Hablemos del motociclista porque es lo que estamos aquí. Sí, entonces, por favor. Sí, vamos a una pausa, gracias. Sí, la detención se hace, se ejecuta. La persona que sale en el video dice, es que están violando mis derechos. Bueno, los que desconocemos primero, porque no sabemos. Que no se vieron. Que no se vieron además, porque no sabemos si la persona violentó antes al servidor público. Ajá. Tú lo sabes, ustedes lo saben. Sí, muchos, es cierto. No podemos ir tampoco vulnerando a la autoridad, que también es otro esquema, ¿eh? Es el tema de esquema y de servidores públicos, autoridad, aguas, ¿eh? Porque es un problema jurídico en el que estamos trabajando perfectamente ahorita. ¿Por qué? Porque es de estudio. El artículo 1 constitucional, en su párrafo 3, te dice: todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos. Ajá. Pero ¿qué sucede? El artículo 102 de la propia Constitución te dice servidores públicos y o autoridades. Sí. Ahí hay un abismo, ahí hay una laguna en la norma. ¿Qué sucede? ¿Qué es el policía? Y les pregunto yo a ustedes, te pregunto a ti, ¿qué es el policía? ¿Es un servidor público o es una autoridad? Bueno, es autoridad y a la misma vez un hay otro error, ahí está otro error. Otro error que tenemos. No puedes ser las dos cosas. Entonces, bueno, a ver, acláranos. No puedo aclararlo porque es un tema de investigación. Pero lo que es cierto es que hay una diferencia. Está mal desde el origen, ¿no? Hay un mal en el origen de la determinación jurídica o de la imposición jurídica de autoridad. ¿Qué es para ti un policía? Pues es el que tiene la facultad jurídica de... No, me refiero a bueno, acábamelo de decir. Bueno. Okay, a ver, sí, autoridad jurídica. Okay. Una autoridad que tiene la facultad jurídica para ejercer y aplicar las normas, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Ok, sí, primero, aquí hay una situación. El policía no aplica normas. Aplica reglamentos. Ejecuta lo que se establece en un orden jurídico. Sí. Y no es, el policía me dijo, los policías, por la cuestión de investigación que hemos realizado, nos dice el policía, preguntándole lo mismo que ustedes: ¿usted qué es? ¿Es un servidor público o esto es una autoridad? Y lo primero que te dice, soy las dos cosas. No. Soy servidor público porque aplico la ley. Y soy autoridad. No, perdón, soy servidor público porque el Estado a mí me pague y soy autoridad porque aplico la norma. No es cierto. No es cierto. Un gran error. El policía no aplica normas porque no es juez calificador, no es juez. No puedes aplicar. El único facultado para aplicar la ley es Ministerio Público para empezar. No aplica. Tiene que poner a disposición y el que resuelve es el juez. Claro. El policía solamente investiga y el Ministerio Público es un policía que investiga, que en ese momento está trabajando, capturando datos, sí, pero son de los grandes errores que se van cometiendo. El Ministerio Público no es juez, es eso, es un Ministerio Público con facultades. O sea, nada más. Puesta a disposición. Es un recaudador de información. Así es, vamos a decirlo vulgarmente o en un argot coloquial, es eso. Recaudas, ¿por qué? Porque investiga. Sí. ¿Qué sucede? Por eso tú estás. Lo sencillo es: tú cuando estás en el Ministerio Público, lo primero que hacen es ponerte a disposición. Me refiero allá a las galeras, a una galera. No hablas directamente con el juez y le dices. No, todo es un procedimiento. No, claro. Un procedimiento. Y tú lo sabes. Sí, tú todavía lo sabes mucho mejor. Sí. Entonces, aguas. El policía solamente
tiene una obligación de mantener, vamos a decirlo así, orden. Y en el caso de una flagrancia de la violación, que hay un gran error, mejor dicho, un gran problema, de la violación de una falta de reglamento de ley de cultura cívica, una norma, de aquello, de cualquiera. Pero necesitaría saber el policía exclusivamente de una sola norma. Le quieren dar a él todo el tipo de facultades. Bueno, me refiero en el caso porque ellos dicen que son autoridad, o sea, por eso hago la aclaración. Tienen que conocer el reglamento de tránsito, entonces tendrían que traer pues no sé si bajo el asiento, en dónde, pues para empezar la Constitución, después la Constitución de la Ciudad de México, después el reglamento de tránsito, también el de movilidad, la ley de servidores públicos. No, a ver, entonces no, ellos no saben en ese tema. Ponles a disposición. Y aquí Osvaldo, por ejemplo, a nosotros, ¿no? Porque es una gran inquietud que tiene la comunidad biker, ¿no? De que bueno, ¿qué hago cuando soy detenido? Ponerte a disposición vamos a decir, de la autoridad, ¿quién? En este caso, del juez del Ministerio Público, con su procedimiento. Cuando fui detenido por una falta de reglamento de tránsito. Claro, bueno, a ver, no. Por la falta de reglamento de tránsito, todo orden tendríamos que poner. A ver, ¿cuál falta de reglamento de tránsito para que te pongan a disposición del Ministerio Público? Mira, pasa eso, ¿no? Te explico cómo No, sí, yo lo digo. Ajá. Pero yo me refiero en este caso. Ajá. Si es una puesta a disposición del Ministerio Público, ¿por qué se pone a disposición del Ministerio Público porque en el caso de motociclistas? Supuestamente por... No, tenemos que tener la base. Ajá, ¿Cuál es la que te pues pone que a tú disposición? pusiste a que te quitaron la motocicleta. Vamos a decir que sea esa. Ponme en la mesa dónde está fundado y motivado. Si es puesta a disposición por lo que tú me señalas, no voy a decir por qué, porque tú me estás señalando, dime cuáles son los artículos en los que se funda y se motiva tal argumento que tú me das. No, pues precisamente es lo que te pregunto a ti. No. ¿Por qué? Porque tenemos primero que ir atacando pasos. Para empezar, hablamos de la obligación al salir en tu motocicleta de tener todo en orden. Ok, lo llevo en orden. Ok, y la otra obligación es cumplir estrictamente con lo que dice la ley de movilidad, además del reglamento de tránsito. Sí. Ok. O al revés, como quieran, que evidentemente implica la primera rodada es a la esquina esperarte, ¿no? El semáforo es el reglamento de tránsito. Pero ¿por qué me refiero a la ley de movilidad? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque tú sabes, Silvia, que estamos en esa pirámide donde también, en ese sentido, la ley de alguna manera nos protege. Pero y también tenemos que saber hasta dónde son todos nuestros derechos. Hay un bloque, hay un candado legal, no podemos llegar más allá. Es como los compañeros ciclistas, ¿no? Los espacios que se ocupan, cómo se ocupan, si los están adecuados. Eso, más allá también que viene un reglamento de tránsito, también sabemos que se desprende de una ley de movilidad. Ok, por eso yo te pregunto a ti, por lo que me dices, yo no te puedo dar ese argumento si tú no me das el fundamento. Sí, exacto. Sí, ya te entendí. Mira, la idea es bueno, aclarar las dudas que surgen de parte de la comunidad motociclista. Por eso, bueno, uno de los motivos por invitarte fue ese, porque bueno, nosotros, como sabes, participamos en juntas con la Secretaría de Seguridad Pública, el cual nosotros le pedíamos a ellos que hiciéramos un protocolo de detención para saber, bueno, qué derechos tengo cuando soy detenido y por qué soy detenido, ¿no? Obviamente se está trabajando en eso y la banda nos pregunta, es que violan mis derechos humanos. Bueno, nos estás explicando que, bueno, qué es lo que están violando, ¿no? Que en sí, más que nada es aclararle la idea a la banda motociclista si son violados o no. O tú me dices que, bueno, en muchos de los casos, pues no son violados, ¿no? Porque están sometidos a un reglamento o a un Por decirlo, en el caso de una detención donde el debido proceso no se llevó a cabo como debe de ser, evidentemente, si no te llevaron al MP de manera inmediata como lo establece la propia norma,
sí habría una violación a un derecho, pero tendríamos que establecerlo, depende de las actuaciones de los, en este caso los policías, para saber qué es lo que va sucediendo, y me quedé ahí. No está resuelto el tema de policías y autoridades, es un tema que estamos buscando la manera de que se defina de alguna forma esa gran problemática jurídica, porque en principio tú dices, si yo me pongo del lado de defender a los policías, yo te diría, ¿sabes qué? Pues es muy sencillo, él no es autoridad y lo que establece en tal norma y tal, el policía no actuó de manera de violación de derechos, no tuvieron ningún absolutamente derecho. Bueno, de todas maneras tiene que tener el conocimiento del ciudadano motociclista, ¿o no? Que cuando tú cometes una falta a un reglamento, hablemoslo así coloquialmente, claro, el policía tiene la obligación de presentar de acuerdo a la falta, ¿verdad? Porque no para todo te van a llevar al Ministerio Público. No, es el juez cívico. Recordemos que, o sea, la mayoría de o Ministerio Público, sabemos que esas son cosas que son del árbol ciudadano, y sabemos que existe un juez cívico y un Ministerio Público. Así es. Entonces, todo este tipo de lenguaje es el que el ciudadano motociclista debemos de aprender a distinguir. Exacto. Eso es lo que queremos, que en un momento dado nos dejes esa pauta para tener ese aprendizaje de distinguir qué es una falta, por qué nos presentan con tal o cual autoridad, y no nomás pelearnos. Claro, porque si vamos por la vida, como decía Einstein, atacando los mismos problemas, querer resolver los problemas con el mismo problema, en absoluto se van a ejecutar. Y más que nada, porque ahorita con las redes sociales, lo único que vemos, como dijiste hace rato, es la mitad del problema. Pero esa pelea que vemos, que si el policía, que si le pegó, que si todo el desmadre que se hace, tuvo un origen. Y lo dice, y así como dice Silvia, lo dijiste tú, es la actuación de generar ¿cómo mencionaste? ¿Un marco? Un protocolo. Un protocolo de detención. A ver, para eso ya existe un marco de detención, un protocolo, tú lo sabes. Sí, perfectamente. Los procedimientos. También ahí, y perdón, ya se los he dicho. yo sé que no son temas de... No, pero ya a la comunidad se les ha dicho, en las mismas mesas de trabajo, es más, hasta el uso de la fuerza. El uso medido de la fuerza, ya existe una tabla de uso de la fuerza. Hay un uso de la fuerza, y cabe señalar que es desde una situación jurídica de Estado. O sea, el uso de la fuerza tiene que emplearse de ser necesario, claro. Si el uso de la fuerza ya... Tiene niveles. No, claro. Porque es desde que te da una amonestación verbal hasta ya unas cosas. Sí, que la verbal, por decirlo, se le da solamente a los ciclistas. Está escrito. Eso es lo que a veces... Entonces, este protocolo, con todo respeto, están ustedes atacando un problema con otro problema. Pasa y pongo un ejemplo muy sencillo. Asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, de la ley de anticorrupción. Es un absurdo, perdón. ¿Por qué es un absurdo? Porque el problema es coyuntural. El problema es que el ciudadano también culturalmente se ha volcado en un tema de corrupción. No solamente se lo dejemos a las personas que pueden ser autoridades, que pueden ser legisladores, que son policías, que son bomberos, que puede ser lo que sea. Digo, no descalifico a nadie, solamente pongo un ejemplo. Puede ser cualquier persona en contubernio con una autoridad, un servidor público, un policía, un juez, lo que sean, con la calificación que uno le quiera dar. No, bueno, pues con una ley de anticorrupción pues vamos a estar peor. No, tenemos que generar conciencia social. Hay una teoría que se llama la teoría FACO, que es una teoría que tengo yo. No, que no te extrañe porque estoy impulsando la teoría FACO, que habla precisamente, y lo voy a simplificarlo, es conciencia social. Si tú no generas conciencia de saber lo que nos trae aquí a la mesa, cuáles son los parámetros viables, loables y permisibles que tenemos como ciudadano, no vas a acabar. Otro gran error, otro gran error que se ha cometido y que hace un rato no lo mencioné. Por eso mencioné que el Estado es el que viola derechos. Por eso, ¿qué tenemos que hacer si el Estado y los policías como entes del Estado, en este caso de la Ciudad de México, qué sucede? ¿Por qué vamos con las personas que están vulnerando tus derechos? Te vas y te sientas con los propios elementos de seguridad pública.
Espérame. No descalifico, hablo en abstracto, pero son personas que están involucrados en el tema. Pues sí. Entonces, ¿por qué no utilizar otra herramienta jurídica que nos permita ir resolviendo o por lo menos ir concientizando? ¿Por qué no se da? ¿Cuál sería? La Comisión de Derechos Humanos, la local. Si un policía está ejecutando una acción que pertenece al Estado, que también hay otras cosas que no puedo decir, pero ¿por qué entonces todo el tiempo se quiere resolver desde otra línea? Tuvimos a un representante de derechos humanos en la última mesa de trabajo. Y lo digo consciente, no intervino en nada. Bueno, hay facultades, si sabemos cómo utilizar las herramientas, claro que se puede. Ahora lo vamos a explotar más, ahora que vuelva a estar. En el libro que, una de las publicaciones de los libros que tengo, se puede leer uno de Purrúa, que habla de procedimiento civil, pero toca la materia de derechos humanos. Ahí te menciono en un apartado, nunca digas que no se puede lograr un cambio, porque esas son las palabras de la derrota. Ajá. Entonces, si él no funciona, bueno, no hay problema. No, espérame. ¿Por qué? Porque no hay barreras. Porque me refiero no por nosotros, porque yo sé que hemos llevado a cabo otro tipo de acciones para poder ir viviendo todo lo que surge, pero también por quién es provocado. Por el propio ciudadano. Por uno mismo. O sea, no podemos darte elemento. Es muy fácil. Si yo te doy una pistola y no sabes tirar, es más, no sabes si trae la pistola, siquiera trae municiones. O sea, por eso, Motociclistas Unidos, volvemos a repetirlo, tenemos obligaciones, quitémonos de la cabeza que tengo solo derechos y derechos. A ver, ni hay derechos de motociclistas, y si hay un buen de derechos como ciudadanos, que son los que tratamos de explotar. Exacto, eso es importante, lo habíamos platicado, y qué bueno que te lo has llevado. Y lo tengo, una cosa, no hay derechos, y qué bueno que lo digas, me dio gusto escucharlo, no hay derechos de motociclistas. No, ya se los he dicho. Me refiero a derechos humanos de motociclistas, no. Hay derechos para la persona como ciudadano. Entonces, con base a eso tenemos que saber, por eso yo invito a que se haga, que nos sentemos en una mesa de esas veces que nos ha tocado estar horas leyendo artículos para poder... Sí. Y yo también aceptaré que en un momento dado alguien pueda comentar y que te diga, es que de nada sirve la ley. Perdón, pero si no fuera por eso nosotros no estaríamos reunidos lícitamente aquí, nosotros no podríamos tener eventos de motociclistas. Y no había orden, señores. Exacto, y no había orden. Sí, la eficacia es cierto. La eficacia constitucional y sus leyes secundarias no han sido las mejores. Se tiene que trabajar, claro, pero no con elementos fallidos. No, es decir, ¿qué sería para nuestra gente que nos escucha? ¿Qué es un elemento fallido, por ejemplo? Para mí, el no saber que tú tienes la obligación como persona de subirte a una motocicleta y cumples con lo que se te solicita. Eso es lo que tenemos que es algo fallo. Tenemos que empezar por eso. Y respetando lo que dice el reglamento de tránsito. Ahora, todos nos podemos abrir, ok, perfecto. Entonces yo pregunto ahorita, ¿qué dice la fracción tal del artículo tal del reglamento de tránsito? Y si lo preguntamos al azar, que lo tengas el conocimiento aquí en la mente, no lo vamos a saber expresar. No. Y tenemos que comenzar con las herramientas que son esas. Sí. La norma, el conocimiento de la ley. Nadie dice que uno estudie, y eso no es para abogados. El conocimiento de la ley es para el ciudadano en general. Así es. Y perdón, hoy en vez o en lugar de perder el tiempo, podemos media hora sentarnos en la taza del baño. Bueno, entonces, resumiendo, cuando... También me estás cortando. No, resumiendo, entonces, bueno, cuando la persona es detenida y él siente que fueron violados sus derechos humanos, ¿qué le recomiendas hacer? Antes que nada, ¿verdad? Vuelvo a insistir, conocimiento. Ok. A ver, si te llevan al Ministerio Público y tú no tienes, bueno, enfrentemos también al Ministerio Público. Pongamos a orden de decir, yo no voy al Ministerio. Ok, tú no quieres ir, pero estás sujeto a esto. ¿A dónde pueden ir? Lo tienes que presentar. Mira, sí, ya si tú tienes un reglamento de tránsito y con base y fundamento al mismo, tú irás a la instancia correspondiente, a la jurisdicción correspondiente. Si tú
o me parece que el policía te va a remitir al Ministerio Público, es porque ya hay otros elementos. Recordemos que el MP tipifica. O sea, no el MP tipifica. Todo lo que es Ministerio Público se entiende por materia penal. Y todo eso está tipificado. Sí. Entonces, quiere decir que si el policía te puso a disposición del Ministerio Público, Sí, está. hay un elemento, en este caso, un delito, que se tiene que perseguir. Así sea sencillo, pues, no sé, de horas. Ok, pero bueno, estoy de acuerdo con todo lo que tú me dices. También tiene que ser la denuncia. La cultura de la denuncia es básica, okay. Porque para denunciar en redes sociales, para eso somos muy buenos todos, ¿no? Ok, pero ¿no? Ahí te va. A mí me llevaron, me detuvieron y toda la cuestión, ¿no? Yo siento, como persona que no conozco, considero que fueron violados mis derechos humanos, ¿a dónde tengo que recurrir? ¿A qué oficina de derechos humanos? Exactamente. La primera podemos conducirnos, es muy sencillo y es una tabla que podemos no explotar, pero que existe, pero que no se le ha dado seguimiento. Me parece que si también hay detenciones arbitrarias, también no nos olvidemos que podemos denunciar. El MP me pone a disposición, es perfecto. Sí, me pone a disposición el policía ante el Ministerio Público. Si fue por apariencia, por una revisión, es muy sencillo. Entonces, bueno, estás hablando de que hay un estereotipo. Tú dijiste, traigo un corte así, traigo tatuajes, tengo esto. Entonces por apariencia. Está muy claro, señor, el artículo 206 acusas, en este caso denuncias al policía. Artículo 206 del Código Penal para la Ciudad de México. Por estar detenido por tu apariencia física. Exacto. Okay. Además de que constitucionalmente en su artículo primero párrafo quinto te lo dice. Okay. Entonces vamos a voltear elementos. Sí, pero en el caso del motociclista, bueno, hay muchas veces que suele pasar eso. ¿Por qué? Por la forma de vestir que el motociclista sí, claro. ¿no? Entonces, bueno, es detenido. ¿Por qué? Porque pareces delincuente. En ese momento, te detienen y obviamente puede ser una revisión de rutina siempre y cuando no mira, también no le tengamos, ¿cómo te afectaría una retención, de rutina? Bueno, una detención de rutina. Si es totalmente... el policía se identifica y me dice de lo No, a ver, ¿por qué esperamos solamente a que el policía se identifique? Vamos a decir lo que ellos ya tienen la obligación, evidentemente. Porque ellos salen con sus elementos, igual que tú como motociclista, para ir a las calles. ¿Por qué ponerte en un plan pesado y decir, no, tú? Lo he visto en las redes. Sí. O sea, bueno, a ver, si tú traes tus cosas, perfecto, aquí está. Entonces, si no, asuntos internos. Aquí está, yo cumplí, el señor me está... Bueno, eso es en cuestión de policía, pero aquí, bueno, la gente, es que mucha gente te dice y te habla, oye, es que están violando mis derechos humanos. Ok, yo no soy especialista en la materia, no sé mucho de sí, entiendo, claro. De leyes, no sé mucho de derechos humanos, pero sí nos interesa, bueno, que la gente que nos está viendo sepa que, sí, tú sientes que violan tus derechos, ve a tal lugar, ¿no? Y ahí te van a decir. Mira, lo que es viable es a lo que iba, déjame decir. Lo viable, evidentemente, es el procedimiento en la instancia correspondiente. El Ministerio Público, que es donde vas a ver. O en el juez cívico, depende de lo que ustedes citan, lo citan en el momento. Permítame para terminar esa parte. Claro. Eso es lo primero, porque si una detención flagrante, arbitraria o no de debido proceso, por lo que tú quieras, vas al MP, vamos al MP. Ya después de la puesta a disposición y que se lleven a cabo toda la investigación, bueno, entonces tú con tus elementos vas a ir a cuál instancia. Evidentemente hay una ley para servidores públicos y también tenemos a la Comisión de Derechos Humanos. Que la gente te diga, es que no funcionan. Bueno, me queda claro que si vamos por la vida subiéndonos a una motocicleta, ¿no? A una moto o una bicicleta o un coche y no conocemos el reglamento de tránsito, quiere decir que somos, o somos valemadristas madremadrista. No vas a conocer tus derechos ni tus obligaciones. Eso es así de fácil, porque entonces nunca vamos a terminar con la problemática. Ahora, yo no digo que no sienten con un protocolo con la policía, está bien, pero ¿por qué no se sientan para generar un protocolo de conciencia biker? No, también yo lo sé, por eso.
Yo lo explico para mostrar que no es el elemento ese, todo el tiempo ir diciendo que sácalo. Es que repetimos conductas nada más y todas nos dejamos llevar por lo que pasa en las redes. Sí, eso también sí, eso es cierto. Nocivo, se está volviendo contaminante. Hemos caído en un absurdo donde sí, lejos de aportar, lejos de crecer, lejos de construir y de buscar transformar una proyección del biker, queremos seguir siendo malandros y decir, yo me la sé, yo soy biker, yo me pongo al tiro. A ver, espérame. Bueno, pero eso... ¿Me permites acabar? ¿Cómo no? Adelante. Sí. A ver, entonces, no porque seas biker vas a ser delincuente. El que lo sea, que el Estado lo juzgue. Si tú vas bien, adelante. Tendremos elementos como ciudadano que también el que violentó a la norma también tiene de alguna manera una protección de derechos, ¿no? Y no es que se proteja al delincuente, también hay que haber una aclaración. Para hablar de protección a delincuentes tendremos que tener lo mismo, fundado y motivado, lo demás no funciona, ¿no? Ahí tiene que tener elementos, porque para una discusión banal y perdida por ahí, a mí se me hace pérdida de tiempo y en esta hora por lo menos la construcción es saber qué es lo que dice de primera instancia tu obligación, todo lo que necesitas como motociclista, además de conocer lo básico del reglamento de tránsito. Y ahora el de movilidad, que también. Y el de movilidad. Exacto. No, y sobre todo también que no tenemos una cultura vial, ¿no? Eso es lo importante también que nosotros pues exponíamos, ¿no? Que cómo es posible que te otorguen una licencia de manejo cuando pues, no tienes un pleno conocimiento del reglamento de tránsito. ¿Cómo lo vas a aplicar, no? ¿Cómo vas a respetar algo que no conoces, no? Y era algo que a veces mucha gente dice, no, es que es contraproducente. No, es que tienes que crear una cultura vial. Pero ahí viene, ¿no? Exacto, y hay mucha gente también dice, es que va a haber más corrupción. A ver, dejemos ya de ser fatalistas, dejemos de vernos como víctimas, dejemos a un lado esas malas prácticas. Tenemos que Yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos que generar una nueva cultura. Sí, pueden decir, no me interesa, puede ser que es una utopía, pero precisamente las utopías me permitieron generar en su momento ciertas reformas constitucionales. Entonces claro, y llegué tocando puertas. Bueno, y déjame decirle que Osvaldo sí ha contribuido pues, a algunos, pues, la creación de esas leyes, ¿no? Ha intervenido pues, directamente en la Asamblea, ¿no? En la Asamblea de Cámara de Diputados y Senado de la República. Él es una de las personas que por él se logró que las personas que estén tatuadas no sean discriminadas. Eso es nada más uno de las cosas que él ha logrado para que la gente joven, en su mayoría a estas fechas, pueda aperturarse a campo laboral también. Pueda tener su trabajo sin ser discriminado por los tatuajes. Él es esa persona que trabaja por esos derechos humanos, que no por nuestra apariencia nos hagan a un lado por algún concepto de la persona. Y por esa misma razón es que yo me atrevo a decir que sí se puede lograr una transformación, ¿no? Que no hay barreras, por eso lo del libro, ¿no? Y eso fue más en general para la gente que digan, es que no podemos, es que solamente los ricos, solamente el poder, el gobierno, no, somos ciudadanos, nadie dice que golpes al gobierno, nadie. Simplemente trabajar de la mano con ellos, porque mucho, también hago paréntesis ahí, hablan, es que yo no estoy al margen de la ley. Claro que todos estamos al margen de la ley, porque ponerle, eso no será así. Ponerte un golpe, evidentemente hay una línea de ponerte yo un golpe que genera, más allá del conflicto, hay una norma. Estamos todos al margen de la ley, claro, así es como se vive. Por eso existe un marco jurídico. Pero bueno, también te venden en redes sociales, es que yo no vivo al margen de la ley. No, perdón, todos estamos al margen de la ley porque todos tenemos que cumplir esa norma. Y es un hilo o una línea tan delgada entre la aplicación de la ley, porque es más, también vivimos al margen de la ley, pero insisto, por eso podemos aperturar un programa como estos, porque nos permite sobre la norma hacer un programa de esta índole. ¿Saben por qué Motociclistas Unidos tuvo éxito en sentarse en las mesas legislativas? Por estos principios, por esta confianza en que tenemos que trabajar y las instituciones tienen que trabajar con nosotros.
O sea, aquí no es nada de que porque yo pienso, porque yo quiero, porque se me antojó o porque supongo, no. Todos estos fundamentos que hemos trabajado en esta organización han sido fundamentados por los derechos humanos, porque aprendimos mucho de nuestro asesor en ese aspecto, y que por la manera en que expusimos todos los temas que hemos tenido éxito en la legislatura ha sido por esta forma de pensar, por esta forma de llevarnos en un orden civil, en un orden personal, de que yo también, Adriana, yo estoy en desacuerdo de estar pagando corruptelas. O sea, la neta, eso no sirve y siempre vamos a estar hundidos en un ámbito jurídico de mala calidad, porque nosotros vamos a fomentar esa mala calidad. Por eso hoy trabajamos, y uso mucho esta palabra porque cuesta mucho trabajo que la gente nos esté escuchando ahorita toda esta introducción a los derechos humanos, porque es un tema cañonamente fuerte y de mucha polémica. Pero ahorita, con todo lo que él les pueda ahorita haber aportado, espero que entiendan que llevarnos bien con la regla que tiene que existir en toda sociedad. No puede haber épocas primitivas, porque ya no lo estamos, y aún así en esas etapas había un orden. Hagamos conciencia de que tenemos derechos y obligaciones, por favor. Hagamos conciencia de, como lo dijo otro amigo, hay que poner en orden nuestros documentos, hay que extraer la licencia, hay que pagar el seguro. O sea, ni modo, queremos circular libres y tranquilos, pues hay que cumplirla. No, y sobre para todo, poder exigir, es bien importante. o sea, sobre todo trabajar más que exigir, hacer valer. No, y más Exacto. que todo trabajar también por hacer una cultura vial, pero desde la escuela, ¿no? Porque yo he estado también promoviendo que se haga una materia donde nos inciten desde los niños que entran al kinder de cómo ser usuarios de la vía, ¿no? Porque no lo hay, ¿no? No lo hay. Entonces, pues más que nada es eso, y pues trabajar el problema desde un origen, porque ahorita estamos viendo al final de la madeja, ¿no? Que nadie nos educó y todos Esa es la situación, que hoy estamos con patrones de conducta que se han generado durante varias épocas, que hemos caído hoy en ¿cómo se llama? En esta licuadora donde damos vueltas solamente. Sí. Somos repetidoras de ciertas conductas. No podemos avanzar, tenemos que iniciar. ¿Y cuál es el inicio? Pues la educación. La educación, ¿no? El origen. Sí, desde el niño, ¿no? Empezar a educar, porque sí, ahorita, ¿qué es lo que pasa, no? Las redes sociales faltamos y luego nos hacemos víctimas. Y a veces es viceversa, ¿no? Exacto. A veces somos víctimas cuando no lo somos, y es un tampoco nos funciona, sí, y en todos los aspectos, eso no, por eso sí. no tenemos que estarnos victimizando todo el tiempo, es que pobres de nosotros, los motociclistas, no. Si estamos en orden, no pasa nada, o sea, párese, sí, caballero, aquí está mi licencia, y mira, y pierdes menos tiempo, si vienes bien, ¿sí? Aquí está mi licencia, mi tarjeta de circulación, claro, tú sabes que también en una ciudad y en cualquier ciudad del mundo, la Ciudad de México y en cualquier ciudad del mundo, hay protocolos de detención, sí. Y hay vicios. Más que los vicios es ¿cómo se genera la prevención del delito? Bajo esos rubros. No podemos prevenir, porque también nos quejamos si nos roban una moto y dicen, porque perdón, pero ahí sí le echas la culpa al policía. Es que son unos tal por cual, es que no funciona la autoridad y la ley y como le quieran nombrar cada quien. Para eso sí hay policías y no funciona. Pero para cuando tú tienes que cumplir con tus obligaciones, simplemente te molestas con ellos. No podemos ser ambiguos. La ambivalencia perjudica solamente el esquema social. Está viciado todo, está viciada la autoridad y el usuario de la vía también. Entonces tenemos que ir recomponiendo, por eso la teoría FACO, tenemos que ir recomponiendo los esquemas, no hay ambivalencias, no hay ambigüedades, no debe haberlas, porque si no, no vamos a transformar lo que tenemos. Y estamos en una crisis. No me refiero a económica, una crisis social muy grande. Esto no tarda en caer y todos los que vamos a pagar somos los ciudadanos. Por eso es mejor ir construyendo elementos de conciencia social para que el día de mañana podamos alzar la mano.
porque por más que seamos tantos, no va a ser suficiente la capacidad de los que puedan tener conocimiento contra la ignorancia de los demás, porque si vamos a volcarnos solamente como borregos, como seres sin criterios, con violencia todo el tiempo, vamos a generar solamente que nos aplaquen, que nos limiten, y no se pretende eso. Aguas, porque estamos en una crisis que nos va a llevar, si no 5 años, 6 o 10, pero esto se va a caer. Vamos a terminar mal, y si todavía podemos generar un rumbo sano, una dignidad de la persona, sí, pero está en una línea muy delgada. Sí te puedo decir que estamos en una línea muy delgada, y que esta crisis, si no apuntalamos el conocimiento, y si no apuntalamos con respeto, con lealtad y valores, aunque se escuche como quieran decirle, cursi, mamón o tonto, eso es lo único que nos va a generar permanencia como seres humanos, aguas, como seres humanos, no por las licenciaturas, ni por el tema político, ni por motociclistas, no, aguas, porque estamos cayendo en un abismo profundo y no tiene retorno. Oigan, hoy, ¿saben por qué se los dice? No crean que nada más lo dice por repetir. Es muy largo el tema, y ahora sí que lo único que nos deja de experiencia es invitarlos a que, pues como dijo Osvaldo, a que sepan sus obligaciones, sepan sus derechos. Hay que hacer el protocolo que se ponen. Vamos a tratar de hacer un protocolo de detención para saber hasta dónde son violados los derechos, no nada más humanos, sino los derechos de vialidad, y hasta dónde nosotros violamos los reglamentos y los derechos de movilidad en esta ciudad. Osvaldo, muchas gracias. No me queda más que agradecerte la visita. Esta es tu casa. Muchas el día gracias. que quieras, aquí está este estudio para lo que tú lo puedas ocupar. Muchas gracias. Y pues muchas gracias por esta instrucción que nos diste a lo que son leyes, ¿no? De derechos humanos, reglamentos y todo lo que, pues la verdad, el biker muchas veces desconoce, porque sabes que el biker es rebelde, ¿no? Y podemos serlo, pero con conocimiento. Ella es súper rebelde, no saben cuánto es, no se vayan con la pinta. ¿no? Pero es un rebelde con conocimiento, y les puede responder lo que ustedes quieran. Puedes encontrarte en tus redes sociales. No, ahorita por cómo le dicen, trabajo de mantenimiento. Mantenimiento no está. Bueno, pero todo lo que pregunten aquí lo resolvemos. Vamos a hacer ese proyecto que acabamos de plantear ahora. Vamos a hacer me comprometo que el decálogo lo saquemos. El decálogo de como ciudadano motociclista. Ajá, el ciudadano motociclista, obligaciones y derechos. ¿Okay? ¿Están de acuerdo? Ahí lo vamos a presentar en su momento. Él es un profesional en el tema de derechos humanos, y le agradecemos muchísimo su presencia en este foro, y cualquier duda, pues ahí están las redes sociales para que pregunten cosas inteligentes, fuertes. Saben que siempre respuestas. Trabajamos para eso, ¿no? Ahora sí que trabajamos sin fines de lucro. Aquí está Osvaldo, que le consta que todos trabajamos con unidad y el amor a la camiseta. Exactamente. Y los invitamos ahorita, la gente que nos está viendo en vivo, a las 3 de la tarde, allá en la Cabeza de Juárez, para el evento de la Hermandad Biker. El día de mañana los esperamos, Adriana, ¿en dónde? En Pachuca, ahí los vemos con Kinky y Los Acapulco. Nos vemos a las 9:30 en el Monumento a la Revolución. Para apoyar ese evento allá en Pachuca, que lo está promoviendo la Secretaría de Turismo junto con Donovan. Y también no se les olvide que la próxima semana, el 9º aniversario de los Animales Biker de Santa Fe. ¿Estás invitado, Osvaldo? Muchas gracias. No faltes. Te vas a echar unos actuales, a ver si... El 90º aniversario. Sí. Acuérdense que del 3 al 6 de mayo, el evento de la batalla allá en Puebla, el Puebla Fest 2018, y también tenemos el 18 y 19 de mayo el evento allá del Buen Ramón en Acapulco, el Akamoto, donde estaremos allá en el Boulevard de las Naciones. Habrá camping sin costo, también habrá un grupo de rock, desfile de bikinis.
18 y 19 de Puras mayo. gordas. Los esperamos allá. Y en el 90º aniversario la próxima semana, mañana en Pachuca y en Puebla. Pues, en fin, estamos en llenos todos de los eventos, modelos, llenos de ¿no? eventos. El día 22, el día 22 el día 22. A ver, échate el día 22 en el Deportivo Zarco. Deportivo Zarco va a estar más de 5 escuadrones acrobáticos acrobacia clásica, disculpen la expresión, y estelarizado por Alas de Acero en el Zarco, a partir de las 10 de la mañana para un término aproximado a las 3 de la tarde. Los esperamos y muchas gracias, como siempre, por estar en este canal. Gracias, nos vemos en el siguiente, la próxima. Y recuerden que rodando nos encontramos y en el camino nos saludamos. Osvaldo, amigo, muchas gracias, un abrazo. Y gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego.